Bueno, pues como ya os prometimos, nos acompaña José Luis Parise, que estará el 24 de noviembre en Madrid impartiendo el taller de los 11 pasos de la magia. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Realmente ir a Madrid por primera vez a llevar una investigación que hace 40 años inicié y desde hace 15 años llevo a los diversos lugares del mundo. Alguna vez hemos estado en Madrid, pero no haciendo lo que vamos a hacer ahora. Realmente es una gran alegría. Por eso, muchas gracias. Uh-huh. ¿Y cuál sería entonces la novedad? ¿Qué es lo que vas a hacer en este taller que no se haya enseñado en otros talleres? Claro, claro. Esta vez, por la urgencia que está ocurriendo con respecto a ese concepto llamado nueva era, hemos decidido que la palabra la tenga prioritariamente la gente. En general, la gente que puede ver por internet mis actividades, sé que suben los plenarios que yo doy, después los dan por internet, etcétera. Los que han venido saben que en general yo hago desarrollos, presento descubrimientos, presento revelaciones que las culturas iniciáticas en mis investigaciones o en mis viajes me han mostrado. Pues de todo eso yo he forjado un método que condensa 14.000 años de iniciación y de magia atemporal. O sea, se aplica tanto 14.000 años atrás como para Cristo, como para Buda, como para Mahoma, como para ti, como para mí. Es atemporal, son leyes universales. Pues bien, lo que esta vez vamos a hacer es magnífico. Realmente es algo espectacular porque van a haber 14.000 años de iniciación y todos los mapas que han dejado las culturas iniciáticas al servicio de la gente, aplicados. Es decir, la gente va a ubicar qué quiere lograr, para qué entramó magia en su vida, para qué entramó este camino. Mucha gente se lo pregunta por primera vez al tener que formular qué quiere lograr. ¿Por qué y para qué entramó encarnarse en lo que se llama nueva era? Y vamos a poner a disposición de la gente ese saber de 14.000 años y esos mapas que nos marcan qué hacer en la vida cotidiana, pero que nos marcan qué hacer también con las características particulares de este tiempo. O sea, es extraordinario comprender que han quedado mapas para este tiempo guardados con el mismo saber originario, pero a su vez con las actualizaciones correspondientes, de los que la gente tampoco tiene conciencia. ¿Qué pasa con este tiempo? ¿Por qué se habló de la nueva era? ¿Por qué encarnarse en este tiempo es completamente distinto a cualquier otra época de la humanidad? Bueno, estas cuestiones las vamos a ir abarcando, pero bajo una prerrogativa. La gente va a tener el micrófono, yo una vez que haga una introducción, a partir de ahí la gente tiene el micrófono, tanto en el salón como la gente que se conecta por internet de todo el mundo. Sé que ya hay mucha gente que en el salón ya lo agotó y por eso también se abre por internet la posibilidad. Y entonces, a medida que van contando lo que quieren lograr, vamos a ir ayudando con los 11 pasos de la magia, al menos los que sean más abarcables desde un nivel inicial como el que vamos a abrir, y desde ahí, como una ficha de dominó voltea a la siguiente, que se les haga posible abarcar los niveles más avanzados de eso que, no le tengamos miedo, tiene nombre propio y se llama, con mucha propiedad, magia. Magia, claro, pero cuando hablamos de magia, José Luis, estamos diciendo que somos capaces de crear, hacer cualquier cosa en nuestra vida. ¿Somos mágicos, pero desconocemos nuestro poder? Para eso, es muy importante la pregunta que has situado realmente. Para que sea posible hacer, como tú has dicho, cualquier cosa en nuestra vida, precisamos generar nuestra vida. Y esto no es una cuestión filosófica. La posibilidad de la magia consiste en algo mucho más allá que una cuestión puntual. Consiste en lo que abarca todas las cuestiones de nuestra vida. Dos puntos. Eso que se llama la realidad. Lo que el mago hace es generar una realidad propia. Al generar una realidad propia, lo que quiere puntualmente en esa realidad pasa a depender de él. Generar una realidad propia, concretamente en la vida cotidiana, es lo que vemos cuando vemos la posibilidad de la generación de la salud que queremos, la economía que queremos, el estado espiritual que queremos, el estado afectivo que queremos. Todo eso junto, más las cuestiones que ni se nos ocurren. Yo siempre hago una especie de presentación en los lugares donde tengo el honor de ser recibido del mundo, cada vez en más lugares. Yo hago una presentación, digamos así, universal. Les cuento, van a ver
que cuando empiece la actividad, cerca va a rondar la lluvia, pero que en el momento de inicio de la actividad no va a interferir. Hace décadas que esto es así, está registrado en cada lugar del mundo donde doy actividades, eso es realidad propia. La gente no piensa, por ejemplo, en qué clima es el que tiene que tener, así como algunos piensan en qué economía es la que quieren, otros piensan qué salud es la que quieren. Lo maravilloso de esto es que para alcanzar en la vida, como tú mencionabas, las cuestiones puntuales que queremos, lo sensacional es que el desafío es generar nuestra propia realidad en la vida. Esto que pone en juego y pone en juego el verdadero desafío de la magia. El verdadero desafío de la magia, voy a decirlo en la misma dialéctica que usábamos antes, visto desde la vieja era, el desafío de la magia llega hasta donde dijimos recién. O sea, la generación de una realidad propia que de ningún modo entonces pasa a depender de lo externo. No depende de los cambios de gobierno, de lo que la ciencia logra o no logra, de lo que la ciencia unge y autoriza que existe o que no existe, que es real o que no es real. Pasar a implementar un camino de magia entonces implica no depender de lo externo. Ahora pensemos, yo he estudiado 14 años de mi vida los escritos sagrados de la humanidad, además de que ya llevo, creo que ya perdí la cuenta, pero deben andar por unos 300 viajes a las culturas iniciáticas, donde tuve el honor de encontrarme con las personas sagradas consideradas en cada cultura y hacer experiencias juntos, y muchas veces fui a enseñar, pero muchísimas fui a aprender. ¿Qué pasa en esos escritos sagrados originarios? Los he leído todos los que conozco, al menos los he estudiado, los he leído, los he trabajado. Todos tienen puntos en común, de ahí yo saqué los 11 pasos de la magia. Pero si hay algo que posibilita todos esos puntos en común, es la base de donde parten. ¿De dónde parten? Todos parten de una misma premisa. Los humanos, el ser humano, cada uno de nosotros, cada ser humano tiene un solo problema. 2 puntos, ser humano. Pensémoslo un poco. Yo lo digo así porque así me impactó a mí también. Llega uno a descubrir de un modo rotundo que el problema del ser humano es conformarse con el estado de humano. Platón, como factotum de Oriente que pasó a Occidente la iniciación, lo dijo de un modo concreto, pero no es el único que lo dijo. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. Pues bien, la nueva era es para recordarlo. La nueva era es el momento en el que cada uno de nosotros tenemos que y podemos decidir y definir si vamos a mantener el estado de humano o vamos a dar el gran salto para el cual nos hemos encarnado como humanos. ¿Esto qué significa? Otra palabra muy temida en Occidente. Si magia es una palabra temida en general, o desprestigiada, o puesta en lugares de desvalorización, y todas las culturas originarias la tienen en el lugar más sagrado, la que viene ahora directamente es una palabra olvidada. La magia es la entrada a un camino iniciático. La iniciación es la verdadera posibilidad del desafío de la nueva era. En la vieja era con la magia, mira lo que te digo, con la magia alcanzaba, era suficiente. En la nueva era eso ya es un concepto que nos queda cortos. La magia es la entrada a la iniciación. Esto es lo que nos enseñaron los grandes iniciados de la humanidad. Yo he enseñado la historia verdadera, la historia oculta de Cristo, pre-cruz y post-cruz, de Buda, de Mahoma, Sankara, Sosán, Milarepa, Huiracocha, Lao Tse. He enseñado las enseñanzas ocultas y la historia oculta de cada uno de los iniciados. Lo que implica, para el que quiere la cuestión religiosa, por supuesto, es altamente respetable, pero lo que implica un desafío central. Cuando tú entras a considerarlos como iniciados, dejas de considerar que nacieron divinizados, lo que los iguala a cualquiera de nosotros. Esto es genial. La idea de un Cristo, un Buda, etcétera, que nacen divinizados, que nacen de una madre virgen, que nacen con potestades, con un cielo diciendo en forma de paloma, este es mi hijo en quien tengo complacencia, eso a nosotros no nos sirve. O sea, yo no puedo seguir el modelo de un Superman. Yo no puedo seguir el modelo de un personaje que tiene poderes especiales, que si muere, no muere, que si muere, resucita. Pero como humano sí puedo hacer aquello que casi 4 décadas atrás
yo soy psicoanalista, con mis herramientas psicoanalíticas de aquel momento, yo había emprendido. Preguntarles como humanos, dime cuál es tu secreto. Tú naciste como yo, esa es mi hipótesis de trabajo. Yo siempre digo, los tendí en el diván de analista, los escuché en sus escritos sagrados, en sus escritos, la mayoría de las veces, apócrifos, no los canónicos. Cuéntame tu secreto. Tú has encontrado un camino con el que has generado ese estado en el que hoy ya no sabemos si cuando hablamos de ti hablamos de alguien humano o de alguien divino. Cuéntame cuál es ese camino. Mi segundo libro se llama El otro camino por ese motivo. Lo que yo encontré es que todos por igual siguieron un mismo camino de 11 pasos. Pero ese paso, a medida que lo desarrollas, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, en los 11 pasos, para lograr resultados concretos en tu vida, lo sensacional es que te lleva a un viaje interior, en el que tienes que desprenderte de los límites humanos. Para decirlo en una sola frase, el camino de la nueva era, el camino de la iniciación, se inicia en el camino de la magia, porque yo tengo que tratar de lograr cosas que como humano no voy a poder lograr. Ese es el desafío. Los mapas están planteados, los pasos están planteados, y está planteada la diferencia fundamental por la que desde el 22 de diciembre del 2012 en adelante, los humanos estamos llamados a realizarlo. Si quieres también podemos hablar de esto, que concita directamente a ese concepto del que antes hacíamos alusión, el de la nueva era. Hablemos de ello, hablemos de esos límites humanos, ¿no? Porque lo decía antes muy bien, lo explicabas, ¿no? Sí, podemos creer en Buda, podemos creer en Jesús, creemos siempre en que llegará el Mesías o el gurú espiritual que nos sacará del pozo, ¿no? Cuando esa divinidad la tenemos nosotros. Es decir, tú mismo, tú puedes ser tu Buda, tú puedes ser tu Jesús. Es decir, ¿por qué siempre hay que esperar a que venga una divinidad o alguien del cielo exterior donde sea, en vez de buscar esa divinidad, ese potencial en ti mismo? Claro, podemos decirlo así, se han perdido los mapas. Se han perdido los mapas donde cada humano se conecte, se encuentre, se concite con lo divino en cada humano. Esos mapas se han perdido, pero no quiere decir que han desaparecido. Ahí se inicia la segunda parte de mi investigación. Luego de haber estudiado toda esa cantidad de años, yo estudiaba todos los días de mi vida, 14 horas por día, las escrituras sagradas, además de vivir, trabajar, etcétera. He contado en algunos momentos cómo lo hacía, etcétera. Pero quiero que se entienda, una vez que terminó la etapa de estudio, si es que eso termina alguna vez, pero cuando ya me pareció que había llegado a conclusiones sólidas acerca de esto, las premisas fundamentales, los pasos que seguían, que tenían en común, ramas que entre sí significan India, significan Medio Oriente, significan Occidente, significan Egipto, o sea, cada una de ellas puede llevar la vida estudiándolo. Bueno, ver lo que había en común, y me pongo ante el desafío fundamental. Bueno, me voy a quedar con esto a nivel filosófico, a nivel como máximo teorías, o lo voy a aplicar en mi vida. Aplicarlo me permitió generar los viajes, para lo cual había que tener el tiempo, el dinero, las ganas, la salud, etc. La misma aplicación de lo poco que yo podía aplicar en aquel entonces abría estas puertas. Esto es lo que vamos a realizar el 24 de noviembre en Madrid. Por primera vez lo vamos a hacer en vivo y por primera vez lo vamos a hacer en Madrid. Quiero decir, las dos cosas coinciden. Yo lo hago con 2.000 personas por semana promedio, desde hace muchos años, por internet desde hace ya de esos años una buena cantidad de tiempo, donde de todo el mundo, de Europa, de Centroamérica, ahora termino esta nota, tengo una conexión de Argentina, de Norteamérica, de diferentes lugares del mundo, se arman grupos donde se les apropicia, se les posibilita, se les hace propicia la posibilidad de aplicar los 11 pasos de la magia para lo que quieren lograr. Pero por primera vez lo vamos a hacer ahí en vivo, con la gente hablando en vivo y viendo, primero, qué les impide generar lo que quieren generar. Esto es lo sensacional. El camino empieza no porque te faltan cosas con las que no puedes lograr lo que quieres, te sobran. Te sobran preconceptos, te sobran miedos, te sobran saberes previos que te hacen creer que algo es posible o no y que a los 20 años cambió a nivel de la ciencia, a nivel del saber, y tú te quedaste por fuera del resultado que querías. Este camino, que es un camino en lo interior, pero con testimonio en lo exterior, llamado resultados, lo puedo decir al revés, el camino exterior que emprendo hacia el resultado, el que sea, es nada más que el testimonio de mi camino interior,
lleva a esos 11 pasos en los cuales el humano tiene que aprender todo lo que como humano cree que ya aprendió. Aprender a pensar, paso 1 del método de la magia. Descubrimos de un modo pasmoso que no sabemos pensar, que eso que hacemos en nuestra supuesta cabeza, nuestra supuesta y cabeza supuesta, porque no ocurre solo en la cabeza, ya los griegos se habían dado cuenta de que no es pensar. Los griegos lo llamaban rumia mental. No puedo, tengo que tal cosa, necesito tal otra. Esa rumia que se instala solo cuando uno se levanta a la mañana. Los griegos lo llamaban, tenía nombres más académicos, pero el mejor nombre que yo encontré es ese. En la India lo llaman desarrollo de Savikalpa. ¿Qué es Savikalpa? Asociaciones. Si quiero esto, entonces necesito esto otro. Si no tengo esto otro, entonces no puedo alcanzar esto. Eso es de lo primero de lo que hay que vaciarse. No es que no alcanzamos las cosas que queremos porque no tenemos posibilidades, es porque de entrada estamos imposibilitados por lo que nos sobra. Paso 1 del método de la magia, uno aprende a pensar. Y para aprender a pensar aprende las lógicas más devastadoras de la historia de la humanidad, las de los iniciados, aquellos que siempre caían de pie en la situación. Que pasara lo que pasara, obviamente seguían otra lógica y siempre obtenían lo que querían y quedaban en mejor situación que antes, cuando esa situación a cualquier otro humano lo comprometía. Ahí es donde vamos a citar cuestiones de Buda, de Cristo, de Mahoma, de quienes sean los iniciados, para mostrar qué hacían en la parte oculta de lo que veíamos como manifiesto. Eso nos lleva inmediatamente ahí, ¿con qué aprendo a pensar? Segundo paso del método de la magia. Si yo a cualquier persona en este momento interrumpo aquí y le digo, hagamos una encuesta. A ver, ¿con qué piensas? Todos van a decir ideas. Bueno, todos, digo, la inmensa mayoría. Pensamos que la unidad temática del pensamiento se llama idea. Ninguna iniciación enseñó eso. Y hoy yo tengo que enseñar lógica, la más moderna, para enseñar estas cosas, aunque parezca mentira. Yo tengo que enseñar las lógicas más modernas, las 7 lógicas más modernas, las enseño para enseñar estas cuestiones milenarias. Hoy está absolutamente confirmado por la lógica, y la lógica más avanzada de todas. No pensamos con ideas, pensamos con el segundo paso del método de la magia. El paso que nos abre el camino de la magia. Pensamos con palabras. Esto es fundamental. El humano en su segundo paso tiene que aprender el poder de la palabra. No tenemos idea de lo que ocurre cuando hablamos. No tenemos idea de lo que ocurre con el poder que concitamos con nuestra palabra. Todos creemos que ya sabemos hablar. Todos creemos que ya sabemos pensar. Sin embargo, el método de la magia primero te obliga a vaciarte de aquello con lo cual lo humano como pensamiento, lo humano como uso humano de la palabra te hace obstáculo. Cuando la gente descubre, primero y principal, lo que quiere lograr y aprende a usar la palabra, descubre que siempre lo que, a ver si lo puedo decir con claridad, porque es un concepto muy angustiante en general para la gente, pero muy liberador. Siempre ha ocurrido lo que dijeron, que querían que ocurra, pero lo que dicen que quiere que ocurra, nada tiene que ver con lo que creen en su idea que están diciendo que quieren que ocurra. Es pasmoso ver que la gente descubre que ha programado con distintos nombres, ha decretado, ha invocado que iban a ir a buscar trabajo. Y se pasó todo el año buscando trabajo. Porque eso es lo que su palabra dijo. Que va a buscarlo, no a encontrarlo. Pero lo burbujeante, en el sentido bien de un champán que lo destapas y arma una realidad distinta dentro de la misma vida, dentro de la misma botella, lo burbujeante es que basta empezar a variar desde dónde piensa y la palabra que dice para que la realidad responda. Y si la realidad responde y yo no dependo de la realidad, pues estoy generando entonces aquel estado del que no depende de lo externo. Se llama divinidad. Lo divino no depende. A Dios no le vas a ir a decir, bueno, tú dependes de la realidad económica, dependes de lo que la ciencia ha logrado o no, dependes de las condiciones políticas, o dependes de lo que la religión dice que se debe o no se debe hacer. A Dios nadie le va a decir eso. Cuando yo decido cambiar el paso 1 y decido operar desde un pensamiento que no es el humano, a mí nadie me va a venir a decir qué es realidad y qué no. Empecé el camino de la divinidad. Así se van desarrollando los 11 pasos. Aprender a pensar, aprender a hablar. El tercer paso es un desafío absoluto que ya llega a la frontera de lo que creemos que es aprendible, si ese verbo se puede usar. Aprender a sentir.
¿Cómo aprender a sentir? Pensamos que el sentimiento no se aprende, que uno no aprende a sentir. Si tú no aprendes a sentir el sentimiento, te rebota hacia lo humano. Bueno, no, pero yo siento que igual no lo voy a lograr, yo me siento inseguro, o al revés, yo me siento muy seguro de que no voy a poder. Si uno no aprende a generar el sentimiento que quiere, no está aprendiendo a generar la realidad que quiere en lo interno. Y si no aprende a generarlo en lo interno, pues lo externo no responde. Una vez que los 3 primeros pasos están coherentes, están enfocados hacia una misma cuestión, mi pensamiento, mi palabra. Mira, es espectacular verlo. Por ejemplo, la gente en general los conoce, los manuscritos del Mar Muerto, por lo menos la gente sabe que existen, los que se encontraron en 1947 en Egipto, nos cuentan muchas de estas cuestiones secretas, en clave. Si no tienes la clave de antemano, lo que estás leyendo te queda inaccesible. Se llama hermético, cerrado, hermetismo. Sin embargo, los 4 tomos, 3 tomos, más un apéndice de los manuscritos del Mar Muerto son para esto nada más, para los 3 primeros pasos. Y el maestro de sabiduría de los manuscritos del Mar Muerto, uno de ellos fue Cristo, dice claramente, no pongas en acción si primero no pusiste en alineación pensamiento, palabra y emoción. Estamos hablando de eso. Si primero en mí no hice una coherencia entre pensamiento, palabra y emoción, por mucho que yo ponga fuera, en marcha, en acción, lo que pongo en marcha es un caos. Y ese caos genera más caos. Vamos armando un collar de oro, un collar de joyas, cuyo hilo es la enseñanza, que te exigen de ti desarmar y deconstruir y construir, por eso son lógicas extremadamente poderosas, cada una de esas cuestiones, descubriendo primero dónde estaban. A algunas personas les hace problema el sentimiento, a otros la palabra, a otros el pensamiento. Algunos venimos de familias en los que la palabra era importante. En otras familias, no importa lo que digan, lo que importa es seguir el sentimiento. Otras familias son más racionales. Ok, cada uno de esos son límites. Como humanos tenemos que desarrollar cada una de esas potestades. Entonces empieza el trabajo hacia afuera. Todos los pasos que siguen son hacia afuera. Uno podría decir, 7 pasos hacia afuera y 3 pasos desde adentro, es que son los más importantes. Por eso todo lo que viene después son los potenciales, son esas cuestiones que son las que queremos de la magia y que no se alcanzan si las quieres alcanzar sin los primeros pasos. Esos pasos son los que hacen que después entres a tus sueños y con tus sueños, paso 7 del método de la magia, con los sueños te conectes con lo que quieras, en los sueños generes las realidades, generes las cuestiones que al día siguiente se generarán, bueno, puedo decirlo así, con el sellito del mago. El mago tiene un sello, se evidencia de un modo, se muestra de un modo, se le producen en la vida cotidiana de modo espontáneo las cuestiones que, como humano, ni siquiera yendo a buscarlas, las iba a encontrar. Se llaman casualidades. Uno de mis libros se llama casualizar, un verbo, un neologismo, armar. En la India las casualidades las llaman el juego sagrado de Dios, lila. Y aquí las despreciamos. Lo has logrado por casualidad. Es como que es menor. Así como cuando decimos aquí, la palabra, ¿qué valor tiene? Se la lleva el viento. Bueno, una cosa son las ideas, otra las... Todas las cuestiones que nos conectan con lo divino en nosotros han sido desvalorizadas por nosotros, por los humanos. Aprender a usar las 11 fuerzas, para ser más exactos, a aprender a usar las 10 fuerzas y ver que la 11 es el maestro principal, el obstáculo. El que se te va a presentar entre paso y paso para mostrarte dónde aún no te has vaciado de aquello que al iniciar el viaje, si no te lo vacías, no llegas al resultado. Todo al servicio de la gente y mientras yo voy a ir dando las explicaciones. Esta vez va a ser al revés. Con lo que la gente quiere lograr, vamos a ir desarrollando. Bueno, mira, esto que a ti te pasa, hay un mapa de todos los que dejaron los iniciados o las culturas iniciáticas que es justo para ti. El mapa, supongamos, por ejemplo, de Egipto, zodíaco de Déndera. Esto está perfecto ahí. No, para lo tuyo mejor la piedra Ica de Perú. No, para lo tuyo lo mejor es, supongamos, el mapa de Naram-Sin, de Sumeria. Cada uno va a descubrir que hay mapas especiales para cada obstáculo específico de la vida. Los 11 mapas nos ayudan a desarrollar entonces los 11 pasos. En cada mapa están los 11 pasos, pero cada mapa a su vez es especialista en uno de los pasos. O sea, es un camino. Hay que entender que ese día, cuando se inicie la actividad, al final del día pudiste haber
desarrollado un camino o también abierto la puerta de un camino en tu vida. Eso depende de cada quien. Y ahí es donde vamos a ver, como humanos, cuál es nuestro compromiso hoy, como te decía, desde el 22 de diciembre del 2012, fecha asignada en todas las culturas como de inicio de algo fundamental, distinto. ¿Qué es lo que tiene de distinto? La humanidad todavía no tiene noción, no tiene conciencia del momento fundamental, clave, diferencial que está viviendo la humanidad. Más o menos, algunos hemos logrado unos 10 años antes que la humanidad empiece a enterarse de que allá cuando llegara el 2012 iba a ocurrir algo importante. Y la gente dice, no ocurrió. No tiene idea de qué es lo que está ocurriendo. Ok, vamos a desarrollar por qué hoy y por qué hoy nuestro camino ya no alcanza con la magia, sino que la magia es el inicio de la iniciación, como lo va a hacer ese día en Madrid. Recordad, 24 de noviembre, José Luis Parise, en Madrid, los 11 pasos del método de la magia, una oportunidad única que no os podéis perder. Ya sabéis, aquí tenéis los datos si os queréis apuntar, si queréis más información. Y nada más, José Luis, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por recibir la llamada de Pandora. Abre la caja. Pandora, el programa de los buscadores.